buenas con todos, bienvenidos a Sociedad Podcast. El día de hoy tengo el gusto de hablar con una de las personas o una de las voces autorizadas de la difusión musical en Ecuador. Él está en el Sampler, está en GarageBand, también es músico y algo que se caracteriza mucho de su personalidad es que es muy fan del formato físico, algo que vamos a resaltar en esta charla, en esta conversación, el formato físico en base a toda la merchandising que un músico puede generar, ¿no? Y la importancia del mismo. Entonces, eh, él es Jimmy Sainz de Viteri. Más conocido como Rocolita. Rocolita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Es un poco extraño estar como que de este lado, como que te pregunten cosas y que de alguna otra manera, no sé, quieran hablar sobre lo que uno hace. Pero sí, hoy día vamos a conversar sobre los formatos físicos en este formato y bueno, gracias por la invitación y aquí estamos para compartirles un poco de lo que nos pasa por la cabeza. Y muchas cosas más, porque antes de empezar el programa ya tuvimos una charla. La verdad es que coincidimos en muchos puntos, mucha información muy importante. Entonces, espero que disfruten todo lo que van a escuchar. Pero para empezar un poco, vamos a hablar de los inicios que tú tienes en la música, ¿no? Primero te quería preguntar cómo fue tu niñez con la música, cómo fue tu relación con la música en tus primeros años. ¿Hubo músicos en tu familia o eras alguien que descubría la música por cuenta propia en tiendas, en internet? ¿Cómo fue tu relación en esos años? O sea, bueno, mi formación musical viene con que, bueno, mi mamá era creo que era secretaria de gerencia de Fediscos, del estudio Fediscos, entonces ella tenía mucho contacto con artistas. Me acabo de enterar hace poco que ella era una especie de tour manager, porque cuando venían artistas extranjeros o de otras provincias, mi mamá los llevaba, los acompañaba a los shows que tenían en otras ciudades y otras cosas así. Entonces, según yo, ella fue como una especie de tour manager. También crecí en una casa llena así de vinilos de música ecuatoriana, de mis hermanos mayores que estudiaron en conservatorio, piano, violín, clarinete. No sé, extrañamente yo nunca toqué ni nada, así, nunca toqué ningún instrumento. Siempre lo veía y fui deportista, pero siempre vivía con esto y mi hermano mayor tenía una colección de CDs, de cassettes, de vinilos de rock argentino, de Nito Mestre, de Charlie, de Fito, así gigantesca crecí escuchando todo eso, que hasta incluso por eso ahora no puedo escucharlo, no me gusta el rock argentino por eso, me le cogí como un poco de asco por escucharlo tanto tiempo, pero tuve bastante contacto con eso y soy una persona, no sé, creo que soy millennial, porque tengo 32 años, creo que somos millennials, Sí. entonces vengo de esa época de que crecí con los CDs, con los cassettes, con grabar la radio en cassette, con poner los VHS, con tener los CDs. Entonces, para mí el formato físico es parte de mi vida, de mi esencia, de mi juventud, de mi niñez. Entonces, por eso hoy en día creo que tiene que ver mucho con lo que hago y con las cosas que colecciono, las cosas que comunico, las cosas que difundo, porque siento que es algo muy, muy cercano a mi personalidad. Increíble. Lo del dato de tu mamá que era tour manager es un dato bastante interesante. Tal vez te ha contado cosas de cómo se movía antes el tema de, no sé, de acompañar a un artista durante una gira, de cómo era el tema logístico, de cómo era el tema de, de mantener que todo esté bien en los conciertos, que salga bien en los conciertos un artista. ¿Alguna anécdota tal vez te comentó de estos años de ella? Sí, o sea, por ejemplo, creo que, no sé si sigue pasando, yo creo que sí, pero de alguna otra manera es que siempre se tiene el imaginario del artista bohemio, entonces realmente mi mamá como tour manager realmente era como la mamá o la niñera de muchos de estos artistas, de sacarlos desde cantinas, desde sacarlos de hoteles con mujeres, hasta que se les perdían los instrumentos y cosas así, pero sobre todo, una de las anécdotas más grandes que mi mamá era la que pagaba los cheques de gerencia acá hace años, entonces tenía anécdotas, por ejemplo, con JJ que JJ llegaba y decía como que, ya, mi mamá es morena, y le decía, negra, necesito un billete porque voy a hacer tal cosa, después ya yo grabo y te devuelvo. O sea, como que era una persona que tenía esa facilidad de, no sé, de grabar dos o tres canciones para pagar sus cuentas y cosas así. Entonces, solo de conocer a JJ para mí es como que, wow, mi mamá conoció a JJ, pero y que aquí en Guayaquil se siente mucho, se ve, se vive todavía, se respira a JJ en tiendas de discos, en la calle, en pósteres, en las generaciones de adultos. Entonces, para mí,
sí es súper chévere y chuta, creo que es una de las cosas que, bueno, mi mamá conoció y trabajaba así con JJ, es como que, wow, o sea, como que las cosas y las anécdotas que siempre cuento y me la topé años atrás en el Museo de Julio Jaramillo, que tiene la escuela del Pasillo Nicasio Safadi, acá en el Puerto Santana de Guayaquil, construida por el municipio, y me decía, no, yo estoy ahí en el museo, y yo, ¿qué? Vi una foto y efectivamente mi mamá estaba ahí. Entonces fue Increíble. como que, wow, o sea, como que mi mamá estuvo en esa época de José Domingo Ferrer Guzmán, de una época dorada para la música ecuatoriana, y me transmite mucho de como que la esencia. Después yo estudié en la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, toqué guitarra y requinto con el maestro Naldo Campos, que fue uno de los guitarristas de JJ junto a Rosalino Quintero, entonces fue como que wow, o sea, como que todo eso de la música nacional tradicional como que está muy presente en mi vida y se tradujo en lo que actualmente hago, que es con la música independiente ya más contemporánea. ¿Sabes que tienes indicios o inicios en la música muy bien centrados porque al tener un familiar que se dedique a a movilizar músicos o toda la logística detrás de lo que pasa en la historia de un músico, de cómo mover un concierto, cómo ver un proyecto musical, es, o sea, es increíble, te da muchas ideas y muchas herramientas después, ¿no? Y también un poco eso, intuyo que marcó un poco la adolescencia, que te quería preguntar, porque sé que ahora tocas en la FAM, que es tu banda actual. ¿Cómo fue tu adolescencia en torno a tocar en bandas? ¿Cómo fue tu acercamiento con los primeros instrumentos que tuviste? ¿Qué bandas tocaste al inicio? ¿Cómo fue esa parte de adolescencia para dedicarte ahorita a la O música, ¿no? sea, o sea, por ejemplo, para mí la música fue como que la debacle de mi vida, en el sentido de que yo fui abanderado en la primaria, era seleccionado nacional de béisbol, viajé a 6 países representando al Ecuador jugando béisbol. Entonces, cuando llegué a secundaria, empecé a escuchar punk local de acá de Guayaquil, de un movimiento que se llamaba Unión Punk. Entonces, cuando empecé a escuchar toda esa música, fue como que ese instinto de rebeldía, de como que, no sé, hay algo más que solamente ser un niño que se levanta a las 6 de la mañana, que se duerme a las 9 de la noche, que estudia, que es una joyita, que hace todo bien. Fue como que fue un despertar y dije, oye, ¿qué es esto? Y empecé a escuchar, investigar un poco más. Y en esa época eran los cassettes, eran los CDs, piratas así, Princo, de marcas así raras. Y dije, oye, estas cosas tienen una información que por lo general nunca iba a llegar por otros medios. Entonces, desde ahí cambió como que este chip y de un momento a otro, yo vivo en un hogar donde mis papás eran separados y mi papá aparecía todos los diciembres a comprarnos ropa y zapatos y no lo volvíamos a ver. Y una de esas veces que me compraba la ropa para el colegio, le dije a mi papá, cómprame una guitarra. Y mi papá dijo, oye, pero tu mamá te va a pegar, te va a retar. Y yo le dije, bueno, no me importa. Y nos fuimos, con mi familia, mis hermanos le compraron ropa y zapatos, y ellos me compraron una guitarra, me acuerdo tanto en Guitarras Naranjo, acá en el centro de Guayaquil, Capitán Nájera y Eloy Alfaro. Mi primera Oh, guitarra todavía la tengo por ahí. Y mi papá le hizo poner el strap, le hizo poner el micrófono electroacústico, un set de cuerdas, el estuche más bacán. Mi mamá histérica lo dio más a mi papá, pero en ese momento yo dejé de llevar ciertos libros al colegio por llevar mi guitarra. Era el típico que en el recreo tocaba guitarra, que tocaba guitarra después del colegio, que tocaba guitarra todo el tiempo. Entonces para mí la música fue como que un cambio significativo y después de eso tuve una primera banda que se llamaba La Casa del Gordo, porque siempre nos reuníamos en la casa del bajista y era gordito, entonces decíamos, ya, ¿cómo le ponemos a la banda La Casa del Gordo? Entonces, desde ahí empecé a tocar, tocaba pop, punk, así como que influenciado por estas bandas que te dije, de punk guayaco. Y de ahí fue mi primer contacto como músico independiente under. Y de ahí eventualmente los caminos en la vida me llevaron a la FAM, que es la banda que lidera Juan José Avilés y David López, que tiene una música increíble, que soy fan de hecho. Yo entré, el típico, que dice, güey, qué bacán es tu música, déjame tocar contigo, me dieron chance y ahora toco guitarra con ellos. Entonces, más o menos esa es la historia de cómo tuve mi primera guitarra, cómo mi vida cambió y cómo ahora hago lo que hago desde que tenía, no sé, 15 o 16 años. oye, ¿cómo fue esa selección de amistades? Porque me refiero en base a la música. Porque antes, por ejemplo, ahorita conocer a alguien que le guste lo mismo que tú es como que estás con... Siento que las redes sociales facilitaron mucho el conocer gente de tu mismo nicho, ¿no?
que antes era muy difícil, porque antes como que veías a alguien con la camiseta de Blink y le parabas y le decías, brother, tú y yo conocemos algo que los otros no y debemos ser amigos porque como que tenemos un gusto en particular, ¿no? ¿Cómo fue para ti el hecho de, o la importancia de ser amigos que le gusten lo mismo que tú? O sea, yo creo que también es una suerte de como donde tú quieras estar, es donde vas a estar y lo que quieres hacer es lo que tú te propones. Entonces, yo empecé a escuchar estas bandas, como te dije, desde súper pelado y ya pues, era de escaparme, de que mi mamá me rete, de ir a esos conciertos así que había trago y la gente consumía drogas y la música era estruendosa y era horrible, pero la cuestión era como que, ay, ya chévere, o sea, ese mantiene el pelo rojo, ese mantiene spikes, ese man tiene, no sé, una camiseta vacancísima, el otro tiene unas botas bacanes, o sea, como que ver todo eso. Y contra todo pronóstico, o sea, pareciera que yo fuera, no sé, un man indie así, no sé, un súper rockero, un man que solamente escucha eso, pero yo soy súper fanático también del reggaetón. Me encanta, me fascina, yo escucho desde Don Omar, Daddy Yankee, me sé todas las canciones, las bailo, las grito, de la misma manera que me sé, no sé, canciones de Lola Boom o de Le Teléfono o de Da Pound, que son como que estas bandas insignes del indie. Entonces, sí me sentí por épocas porque a las fiestas iba, bailaba y todo lo demás. Y en ese espacio me sentía raro porque él decía, oye, mira, escuchemos esta banda. Y me decían, oye, ¿qué es eso? Qué horrible. Y ya, pues, y cuando iba a los otros lugares también era como que mi espacio para poder liberar todo esto, conocer con más personas. Me hice un piercing en la lengua, después me hice mi primer tatuaje en la costilla, mi mamá no me habló casi un año y medio. Fue como que ya, de hacer lo que tengo que hacer, usaba solo camisetas de Iron Maiden, recuerdo todo el tiempo, me encantaba usar camisetas de Iron Maiden. Entonces era como que ya, pues tuve mi época de rock and roll y por suerte me junté con personas que también estaban como que en la onda. Y sobre todo es las conversaciones. O sea, no hay nada más bacán de sentarte con otra persona que tú dices, oye, esto de aquí de pronto nadie sabe que, no sé, que la canción 2 de tal disco dura tanto y es como que tal cosa. Y de repente otro dice, oye, qué chévere, yo también pensaba lo mismo y todo lo demás. Entonces empiezas a encontrar cosas en común y eso es lo bueno de la música. La música nunca te va a decir que no. O sea, la música es el espacio en el que cualquier persona tiene cabida. O sea, no hay ningún tipo de parámetro, no hay ningún tipo de no tiene ningún tipo de limitación o filtro para que tú seas partícipe de una actividad cultural que tenga que ver con la música, sea un concierto, sea una canción, sea una banda, sea una reunión de personas. O sea, nunca te va a decir que no. Entonces, todas esas personas que nos sentimos segregadas, otras personas que se sienten aisladas, deprimidas, que se sentían, encontraron y encontramos en la música un refugio, un aliado, porque habían canciones que tenían los mismos sentimientos negativos que nosotros teníamos, o los mismos sentimientos positivos y de euforia, los encontrábamos. Entonces, siempre va a ser importante que la música esté, porque, no sé, en el Quito Fest, tal vez un chico que tiene 13 años, que no tiene hermanos, de repente, oye, hay un concierto, puedo entrar gratis, no hay ningún problema, y se va solo, entra y ve bandas y eso le cambia la vida. Entonces, no, a veces tiene que ver con ese primer lanzarse al agua, de ir a tu primer concierto, de escuchar, abrirte a la posibilidad de que siempre hay algo más. Entonces, por eso yo creo que la música ecuatoriana es esa alternativa para todo lo que te abomban constantemente y como que decir, oye, aquí también hay otras cosas que puedes disfrutar, que puedes consumir de una u otra manera. Y es importantísimo abrir la mente, o sea, darte la oportunidad de escuchar bandas nuevas en todos aspectos. Entonces, para mí es importantísimo que sin esos espacios culturales under o de nicho, probablemente personas como yo no hubiéramos tenido un espacio para sentirnos bien de una u otra manera. Sí, sabes que ese tema de lanzarse me parece bastante importante porque creo que al final te ahorra tiempo, ¿no? Te ahorra tiempo en el sentido de que si tú no te lanzas a estar en el lugar correcto, con las personas correctas, como que al final eso te permite resaltar y estar más seguro de lo que quieres hacer, ¿no? Más cuando te vas a dedicar a la música o cualquier otro nicho, ¿no? Y en esa parte o en ese sentido te iba a preguntar un poco cómo nació o cómo nace GarageBand, cómo formaste parte de GarageBand, porque GarageBand, sabes que les hice una entrevista a los Tensión Flora y yo les pregunto, les digo, oigan,
para ustedes, ¿cuáles son los medios musicales donde les gustaría estar, ¿no? O sea, los medios más importantes de Ecuador y su nombre o el nombre de GarageBand está en los primeros tres, ¿no? ¿Cómo nace GarageBand? ¿Cómo formaste parte y a la final cómo también ahora es parte de tu vida el sampler, que es un medio un poco más nuevo, por decirlo? Entonces, platícanos un poco cómo empezó lo de GarageBand. Sí, o sea, para llegar a GarageBand tenemos que irnos a exactamente el año 2012, que fue mi primera incursión. Yo, como te decía, soy súper fan del punk y el skate punk de Latinoamérica y Ecuador. Entonces fui bloguero de punk, o sea, era de ese man friki que se pasaba mandando mensajes con manes en Japón, en Australia, en Sudáfrica, donde habían bandas de punk, nos escribíamos, yo hablo en inglés medianamente bien. Entonces empecé un programa que se llamaba Punk and Rock en escenario Rock Radio, una radio online que hubo acá hace algunos años. Entonces me dieron el espacio para poder hacer como una especie de podcast, porque era un programa que salía en una radio online, pero era pregrabado. Entonces ahí yo me metí, empecé a conocer artistas, empecé a tener invitados, me empezaron a invitar a conciertos, que iba a conciertos y de repente me decían, oye, queremos invitarte porque queremos que estés aquí, que escuches nuestra banda. Y yo como que, bueno, o sea, igual iba a ir, pero gracias por invitarme. Entonces de ahí pasó todo esto, terminó ese proyecto de punk and rock y nació otro que se llama Música Guayaquil, que era una página que compartía contenido de todo lo que pasaba en Guayaquil, shows locales e internacionales. Y una vez pusieron una convocatoria necesitamos un redactor para nuestro blog de música, que haga entrevistas, que haga reviews y cosas así. Entonces yo estaba justo en mis primeros años de literatura en la Universidad de las Artes y siempre he sido súper fanático de la música y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Empecé a escribir ahí y estuve ahí un par de años y los premios GarageBand siempre han sido algo que creo que es una de las iniciativas culturales más importantes del país, porque siempre fue algo que reconoció a los artistas sin necesidad de que alguien se los diga, sin una cuestión pública, o sea, fue algo netamente de la mente de Omar Dimitrakis, a quien lo admiro muchísimo, le mando un saludo a Omar. Que creó esa plataforma como un proyecto universitario también, hizo varias ediciones de reconocimiento de artistas y justamente cuando yo estaba en mi último año de música GIE, fue la última edición de los premios GarageBand en el año 2022. Por cosas de la vida, música GIE se disolvió y Omar dijo, bueno, esto es una premiación, pero creo que porque viene de una agencia de relaciones públicas, de donde nace el proyecto de GarageBand. Entonces digo, oye, aquí creo que hay una oportunidad de hacer algo macro. Entonces Omar tuvo la oportunidad de ser comunicador en los premios Billboard y otras cosas a nivel internacional. Es una persona muy preparada y muy involucrada con el sector industrial musical. Entonces dijo, oye, necesitamos hacer un medio de comunicación con GarageBand. Entonces, ya, yo le dije, bueno, yo acepto, trabajo contigo. Lo único que te voy a pedir es, bueno, en la cuestión económica que arreglamos y que me dejes ir en short a la oficina, porque no me gusta andar, o sea, con pantalones largos a Bueno, ningún lado, no me vas a pedir eso. Yo uso gorra como que si la tuviera pegada, la uso todo el tiempo, me encanta usar las gorras. Y él más se cagó de risa y dijo como que, ya, loco, lo que tú quieras. Y entonces, y también le dije, bueno, yo no soy de los que pide permiso, yo hago lo que me nace. Entonces, si tú tienes una línea editorial, es probable que le respete, pero es probable que también no le respete. Entonces, empezamos a como que a romper esa formalidad de lo cuadrado, de que todo se vea muy bonito, de que todo sea muy formal, a hacer algo como que mucho más directo y más cercano a los artistas y se dio esa gran oportunidad de GarageBand, que es algo que me llena de mucha felicidad. Ahora se hace a una escala menor, por lo que, bueno, yo me involucro en otras cosas, la plataforma quedó fue difícil sacar adelante la premiación porque, bueno, hubieron los cortes de energía, hubieron problemas de seguridad, entonces la inversión de dinero personal de Omar y de toda su agencia, o sea, era poner en riesgo desde mucho, mucho dinero. Entonces, sin una justificación y sin un retorno. Entonces, como que por eso se dejaron de hacer los premios GarageBand. Y eventualmente, en ese espacio en el que GarageBand como que, bueno, seguía o no seguía, yo dije, oye, pero también necesito hacer algo más, no sé, más yo, más Jimmy, en primera persona. Y sobre todo que he visto estos formatos, ahora que son más relajados, creo que desde que empezó TikTok, TikTok como que destruyó todo, porque tú podías subir un video grabado con un microondas y la gente lo hacía viral. O sea, ya se olvidaron de que tenía que ser todo súper bonito.
todo en HD. Ahora tú puedes grabar con celular, pones un micro así chiquitito que se escuche medio bien y puedes tener una exposición masiva. Entonces dije, oye, quiero hacer algo así. Vino como que, bueno, la oportunidad, empecé a armar mi home studio, me compré una interfaz, los parlantes, luces, un celular de alta gama, micros, y dije, oye, o sea, necesito hacer un proyecto que pueda hacerlo desde mi casa, que lo pueda hacer con periodicidad, porque al final los medios independientes y la comunicación independiente no se trata tanto del contenido, sino de la periodicidad. O sea, la gente se acostumbra, eh, tiene hasta el hábito, ahora todos tenemos que, no podemos comer si no vemos YouTube o no vemos TikTok. Así mismo pasa con los medios, o sea, mira, voy a ver el último video del Julián, o voy a ver lo que ha puesto, posteado Radio Cocoa, o el último podcast de Sociedad Podcast, o no sé, algo que se consume. Entonces, cuando tú lo dejas de hacer por un tiempo, la gente te deja de ver. Ahora algorítmicamente también te castiga y te deja de mostrar a más personas. Entonces, el sampler era la columna de opinión de GarageBand. Entonces dije, bueno, empezó como una columna de opinión y ahora dije, oye, necesito hacer cosas ya más por mi cuenta, moverme más, hacerlo con mi estilo, como soy yo. Entonces, ese fue como que mi recorrido de lo que he hecho comunicacionalmente y bueno, ahora el sampler es como que mi proyecto principal, porque tiene el podcast. También vamos a empezar a hacer showcase, vamos a hacer shows en vivo con bandas y proyectos nuevos. En abril estrenamos nuestra página web, elsamplerc.com. También vamos a tener nuestra cadena de correos con Substack, que vamos a tener suscriptores, vamos a enviar mailing y correos con cosas específicas que nosotros queramos comunicar. Y estas sesiones de escucha que también hacemos, que es escuchar álbums en su totalidad, hicimos ya con Viera a fines del año pasado, lo hicimos con la Madre Tirana hace poco en Cuenca, y la gente se quedaba así como que, oye, ¿es en serio que solo nos vamos a sentar a escuchar y hablar de música? Y dije, sí, o sea, ¿qué no te parece divertido? O sea, ¿cómo que no te parece cool? Entonces, Eventazo. Y yo hemos, fuera. sí, entonces, y bueno, y spoiler también, bueno, nuestra intención es hacer una sesión de escucha pronto en Quito, entonces probablemente hagamos un mini tour en Quito, queremos ir tal vez, no sé, una semana para poder hacer entrevistas, hacer gira con otros medios, conocer artistas, productores, entonces, en resumen, como te decía, ese es más o menos como que mi recorrido comunicacional, que ya son más de 13 años dedicándome a comunicar música independiente, lo cual me llena de mucha felicidad y es como que lo único que creo que sé hacer, tal vez no tan bien o no sé si súper bien, pero es lo que me nace y lo que he hecho, como que mi motivación, me levanto y hoy día con quién voy a conversar, a quién voy a entrevistar, qué disco voy a escuchar, a qué concierto voy a ir el fin de semana, entonces esa es como que creo que mi motivación y lo que soy yo, comunicar y hablar de música. Sabes que tienes una órbita llena de actividades que se conectan tan bien con lo que eres y con lo que te apasiona y como siempre lo he dicho fuera y entre panas, que admiro a la gente que es bien clavada en algo y que lo hace de una manera tan pura y tan de sí misma, ¿no? Porque al final es como que siempre te permite ser tú mismo y es admirable todo el trabajo musical y todas las piedras que has puesto desde el inicio con todos los proyectos independientes y como te decía, GarageBand ha sido un medio que es referente para muchos músicos es importante también estar en esos medios porque sabe que así el nombre va a llegar a más personas, va a llegar a más público y sobre todo va a haber una reseña cuando traten de volver su nombre, ¿no? Que es muy importante para cada proyecto musical. Y entrando un poco el tema, te quería hacer ¿cómo decirlo? Como una actividad. No sé si tienes tú, en tu cuarto veo que aparte de pósters, también tienes bastantes artículos de música. Te quería eh, pedir tres discos o que escojas tres discos que te hayan cambiado o que te hayan marcado y que nos puedas contar algo de esos tres discos, ¿no? Y tú me dices tres discos y yo te digo tres aquí. Pueden ser nacionales o internacionales, realmente los que te hayan marcado exactamente a ti. Si tienes los discos también físicos sería bacán. Y yo te Sí, muestro tres físicos aquí que tengo yo. ya, por Vamos a ejemplo, hacerla ahí. aquí, ya, déjame ver. Aquí tengo uno que de pronto no. Aquí tengo uno, la Jirúa.
Tienes de las Quirúa. Y tengo el disco de Las Quirúa. Este Co- disco, si no me equivoco, es del 2001 o 2002. Entonces, este para mí es un disco importantísimo porque, no sé, siento que fue un momento en que muchos ecuatorianos nos pusimos a la televisión a ver un reality, a hablar de música, a hablar de otras cosas, y esto fue como un icono de mi época, Las Quirúa. Y también, bueno, es como, también era la época de los CDs, ellas tuvieron mucha merchandising, desde las tarjetas estas de telefonía, de que uno ponía para hablar por teléfono, ellos tuvieron una colección de eso, tenían tarjetas de prepago, tenían pósters, tenían también CDs, era una fiebre. Entonces, para mí esto también marcó eso, lo que, no sé, que a veces no hay mucho en Ecuador, como que este fanatismo en masa por un artista ecuatoriano. Hasta incluso hace poco vimos este caso de John Briel, este chico esmeraldeño, que como que, wow, ahora porque, sí, porque está en top de Spotify, existe, pero hay como 20 manes en Esmeraldas que cantan vacancísimo, pero Dele. también tiene que ver que eso es un medidor para lo que hacemos. Entonces, para mí las quirúas son algo importantísimo. Déjame ver, de vuelta. Ya, a ver, en cuestiones, bueno, te pasé ese. Acá también tengo, eh, este es un vinilo de teléfono, el disco Omega. O sea, una de las razones principales por las que le tengo mucho cariño a este álbum es porque fue hecho por un sello ecuatoriano que se llama Ping Pen Studios en Cuenca. Entonces tiene una fotografía de un espacio acá en Guayaquil. Esto es aquí en Guayaquil, en una urbanización que se llama Valle Alto, a las afueras de Guayaquil. Entonces tiene como que ese feeling de, oye, este es un vinilo hecho por ecuatorianos, de una banda ecuatoriana. Bueno, obviamente es impreso en extranjero, pero tiene como que ese feeling de, wow, o sea, nos unimos para que salga un vinilo. También acá tengo algunos tapes. Este de acá es una banda norteamericana que se llama Mineral, que es como que una banda emo que me gusta muchísimo, del 98, que fue de esa época de Texas in the Reason, de Jimmy Eat World, de todos los inicios de esas bandas así super emos. Entonces esta fue una banda que tocó creo que 2 años nada más en Texas y dejó mucha música vacancísima. Y probablemente los que más me llenan así como que de feeling. Este es el 2020 de Mauro Samaniego, porque este lo edité yo. Y es como Ese sí que, fue chuta, chote. o sea, siento que es como que chuta, creces haciendo música, consumiendo música y de repente dices, oye, yo hice esto. Entonces, y yo lo pude hacer y como que, ¿cómo carajo llegas a ese punto que dices, oye, vas a hacer un cassette? O sea, está grabado, hecho a mano completamente, los insertos también. O sea, es una cosa que dije, wow. Entonces, para mí, estos son como que los formatos físicos. Tengo full, están ahí metidos, no los puedo sacar todos. Sí. No estaba como que así como que preparado para mostrarlos, pero de primera mano te podría decir que estos son como que los formatos físicos que al menos tienen un significado así súper, súper profundo para mí. Sabes que eso es bacán porque justamente quería resaltar eso de tu gusto musical porque contigo es alguien que se puede estar en un concierto de Lola Boom en la Carolina, pero también se puede estar en un pub en Seattle o en estas ciudades bastante punk, bastante emo, en un concierto de Slow Joey, ¿no? De lo que te decía ayer. Ah, Y era una banda que yo la conocí por algoritmo de Instagram, la verdad. No sé si tú también, yo creo que sí, sí. pero creo que vimos el mismo clip. Y es una banda que es increíble. Y sabes que de los tres discos que había seleccionado yo también para esta de aquí, una que me marcó full en la adolescencia, seguramente tú conoces esta banda, que es la de Yellow Card, que es justamente de esa época de donde era más de garaje, de también emo, pero era un poco más de happy punk. Entonces, Sí. era un poco más una banda que me marcó full. Y quería resaltar un disco, que este disco fue por, no sé si has escuchado esta banda, pero el Pedro Bonfim en el 2023 lo nombró en su lista de Twitter como uno de los favoritos, ¿no? En el 2023 que se sacó, que es un disco
que es de Los Pichincha, una banda que se llama Los Pichincha aquí en Quito. Es una banda que tiene una historia increíble porque el papá es el hombre orquesta y es una banda que tiene mucha trayectoria, mucha historia. Es un disco que lo hicieron a mano ellos. Es una banda que admiro demasiado. Entonces el Pedro Bonfín lo nombró como mejor disco del 2023. Para quien no lo haya escuchado o ha escuchado a la banda de Los Pichincha, desen una oportunidad. La verdad es que es increíble. Y un disco que me marcó full fue lo que Computer de Radiohead. No sé qué opinión tengas tú de Radiohead. ¿Has escuchado esa banda? ¿Te Sí, clava esa banda? Porque hay gente que la odia y hay gente que la ama. O sea, hay, sí, no hay intermedios, ¿no? dame un segundo que tengo que mostrarte algo. De un, Hace poco me fui a un mercadito acá en Guayaquil y me encontré justamente eh, este DVD de Radiohead que se sí, llama ok. Seven Television Commercials y tiene como que, creo que casi todos los videoclips, desde Paranoid Android, tiene No Surprises, High and Dry, Karma Police, Fake Plastic Trees, como que todos estos hits de la Claro, los banda. principales. Entonces, como que, no sé, como que coincidencias en la vida. Lo compré hace un mes, un poco más. Así, me costó $1. Así, $1. $1. Y está nuevo, ya lo he puesto como 10 veces, o sea, funciona. Y fue increíble. Entonces, esto es del Claro. 97, 98 por ahí. Pero, o sea, Radiohead no es una banda que sea súper fan. A veces tuve mi época de hater, como que, oye, es súper sobrevalorada y que todo el mundo, como que, ay, no, toda esta nota. Pero con el tiempo fue como que madurando bien, al punto que ahora la puedo escuchar y decir, oye, wow, qué bacán. O sea, como que, oye, qué increíble. O sea, creo que también es una época de como que valorar diferente la música, de verla de otra manera. Entonces, no sé, Radiohead es una banda súper bacán, súper chévere. No soy, como te digo, mega fan, no me sé todas las canciones, pero siento que sí, sí es como que esas bandas, wow, o sea, Radiohead tiene, es Radiohead, o sea, como que... Y un poco que ya hablamos de esto. La pregunta de Arril que te quería hacer, y sobre todo a ti que eres muy fan de todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante el formato físico en esta era digital, ¿no? Para ti, ¿por qué es importante este formato? O sea, yo creo que en primer lugar es porque nos permite tener algo tangible de la banda. O sea, vivimos precisamente en esa época digital. Entonces, hoy en día creo que nosotros ya como que creamos nuestros propios altares, nuestros propios espacios creativos. O sea, nuestras habitaciones, nuestras casas son como que a veces un reflejo de lo que nos gusta y de nuestro concepto de estética. Entonces, estas cosas yo creo que tienen funciones como que de arte objeto. Entonces, por ejemplo, un cassette o un CD o un vinilo no solamente es eso, no es solamente un pedazo de una aleación que tiene una grabación dentro, sino que tiene una portada, que tiene letras, que tiene agradecimientos, que tiene la estética que significa el concepto de un álbum. Entonces, para mí eso es muy importante en el sentido de que es como que no sé, como la poesía. La poesía es poesía, pero una vez que se expande, que sea ahí el poemario, que hay el cartel, que hay la lectura dramatizada, es como que toma otro sentido. Entonces, para mí eso es algo importante y bueno, y como todo en la vida, yo tengo una formación artística y en los periodos del arte siempre ha sido un péndulo entre la razón y el sentimiento. Entonces, creo que hemos estado como que estos 2000 esta época digital es como que ha estado más el péndulo hacia la razón, hacia la automatización, hacia lo digital, y estamos como que volviendo otra vez al sentimiento. Entonces, el sentimiento tiene que ver con lo tangible, con no solamente se trata del formato físico, el CD, sino que te lo firme el artista, que sea una edición limitada, que tengas uno de 100, que tengas un arte exclusivo. Hay artistas que, por ejemplo, sacan un disco y tienen un color para Japón, para Asia, o tienen un color de la portada para Norteamérica, otro para Sudamérica, y eso te genera como que, wow, o sea, un coleccionismo que también tiene que ver con eso. O sea, como el coleccionista de arte, nosotros tenemos como nuestra línea curatorial de que como tú, por ejemplo, tú tienes ahí, si no me equivoco, tienes una SG atrás,
tienes atrás otra guitarra, tienes como que tus cosas, tienes una paleta de colores, tienes como que todo ordenado, tienes una camiseta de Derian Diorian. Es como que, wow, eso es tu estética, o sea, quién eres y cómo tú te sientes. Y lo mismo pasa con el merchandising, que es como una extensión de estas expresiones artísticas y son recuerdos, memorabilia, un registro histórico también que eso existió. O sea, porque mucha gente que, por ejemplo, la gente que fue a Woodstock, el primer festival de música, decir, oye, y si no tienes una fotografía, o no tienes un vinilo, o no tienes una entrada, o no tienes la camiseta o el poncho que utilizaste, es como que, bueno, queda la anécdota, pero también es un registro de algo que viviste y que pudiste compartir. Entonces, eso en cuestiones de lo sentimental, como te decía, del péndulo este de la razón y el sentimiento, y en las cuestiones ya de la industria, o sea, hace poco vi un chart, después de años, Billboard empezó a publicar como que los artistas que más vendían cassettes y vinilos, que no pasaban hace años, y todo fue gracias a Taylor Swift, a Billie Eilish, a todos estos artistas que están haciendo como que cosas masivas. Y eso abrió la oportunidad para que más personas entiendan que, o sea, hay una oportunidad también de monetizar, de complementar los ingresos. Entonces, de una u otra manera, si el streaming digital no te da un suficiente, pero de pronto puedes hacer camisetas, merchandising por volumen y ganar un porcentaje y eso te da un ingreso. Entonces, hasta incluso aquí tengo, por ejemplo, aquí un cuadernito, este es un cuadernito de Lola Yo Boom, no. cuando vinieron acá, y esto es hecho a mano por la novia del techo, el bajista. Entonces, vendían esto, vendían una camiseta que el techo mismo había hecho la serigrafía, tenían esto en versión grande chiquita, y eso era básicamente para los gastos que se generan durante la gira. O sea, te pagan por show, pero también tú tienes que comer, tienes que movilizarte, andar en taxi, comprarte algo y lo demás. Entonces también es una forma de un ingreso. Entonces muchos artistas están invirtiendo en tener merchandising y a la vez es algo bien marquetero, es brandeo. O sea, es tu marca en en la piel de otra persona, en el cuarto de otra persona. Entonces, para mí el merchandising, la música en formato físico, el registro sonoro, en este caso CDs, cassettes, es una cosa, el registro, se podría decir, utilizable tipo eh, arte textil, como las camisetas, gorras y otras cosas. Entonces creo que es una oportunidad de llevar tu música a otros niveles, a diferentes públicos, a la cotidianidad de la persona, que cuando aún no, por ejemplo, tú no estás escuchando, ahorita no estás escuchando Dirian Dorian, pero está aquí, lo estamos viendo y eso nos genera hablar de Derian Dorian. ¿Y quién es Derian Dorian? ¿Qué hace Derian Dorian? ¿Y por qué te pones una camiseta de Derian Dorian? O porque yo tengo una camiseta del General Villamil. Es como que, o sea, ¿por qué? Entonces, a la final es una identidad y eso nos permite reflejarlo y de una u otra manera impacta económicamente en el artista, sentimentalmente en la humanidad y en el consumidor, que son los que somos, o sea, porque somos consumidores, es tener un producto que, por ejemplo, nos gusta Radiohead, ya, pues, también quiero tener los videos, quiero tener, no sé, Tom York dice ahí en unas letritas chiquitas, dice, eh, estos videos son, no sé, son comerciales de televisión. Y justamente esto de aquí se llama Seven Television Commercial, porque lo veía como que una forma marketera de que escuchen su música. Entonces, también tiene muchas funciones. Entonces, el formato físico es hermoso. Me ves aquí alrededor lleno de pósters, de prints, de afiches. Entonces, es una forma de extender y vivir en mi cotidianidad lo que me apasiona, que es la música, los conciertos y mis artistas favoritos. ¿Cuál es el artículo que más aprecio le tienes de todo lo que tienes en merch? A ver, en- tengo una carpeta, no sé dónde está, pero tengo, también colecciono los setlists de conciertos. Ya, Ah, las hojas. entonces, ajá, las hojas que los artistas ponen ahí las canciones, yo los colecciono. Ah, mira tú. Entonces hay uno de Banda Los Chinos en el 2023, me fui al Estéreo Picnic. Entonces, Banda Los Chinos tocaba en el Estéreo Picnic domingo y aparte había una gira de Usted Señálemelo que el festival se terminaba el domingo y el día martes tocaba Usted Señálemelo con Banda Los Chinos en una discoteca en Bogotá. Entonces, yo soy súper fan de Banda de los Chinos. Justo estaba revisando que tenía la discografía. El 1 de abril sale un nuevo álbum de los manes que se llama Vándalos. Y ya, yo estaba ahí, en medio del público. Y yo colecciono y decía, chuta, quiero. Los vi en Guayaquil
cuando vinieron. Y justo cuando lanzaron el setlist lo cogió una persona que estaba al lado mío, así como que dije, no, se me robaron el setlist. Y estaba parado en medio de 3.000 personas que estaban en esa discoteca viendo Banda de los Chinos y usted señálemelo. Y de repente yo siento como que algo me golpea, así. Como que, no sé, como cuando te cae algo en la cabeza o un bicho te pica. Y cuando veo el piso, era una bolita de papel. Y era que el guitarrista había hecho bola los setlists y Qué los había loco. lanzado. Y desde todas esas personas, me cayó a mí. O sea, un ecuatoriano que estaba en Bogotá viendo a una banda argentina en un sideshow del festival. Y fue como que y dije, wow. O sea, como que, ¿qué probabilidades habían que eso pase? En- Entonces, para mí eso es como Órale. que... Y aparte que ahí fue que inicié mi carpeta de setlist. Tengo aproximadamente como 30 setlists de Conociendo Rusia, de bandas de los chinos, de bandas locales, algunas internacionales. Entonces, creo que eso es como que... Y también es algo que, según yo, o sea, es algo que está en el escenario. Entonces, como que las probabilidades que tengas ese tipo de cosas son mínimas. O sea, Claro. no es algo que, no es algo que tú compras en una tienda, es algo como que puede ser que lo tengas, tienes que estar adelante, al frente del escenario, para tener una probabilidad, pero aún así no te asegura que tengas ese setlist. Entonces, para mí eso es como que tal vez lo más friki que colecciono, pero a la vez es como que digo, wow, o sea, es como que lo más raro que creo que tengo dentro de mi colección. Es la primera vez que escucho que alguien colecciona los setlists, loco. O sea, es buena ¿Sabes idea, qué? pero es la primera vez que alguien, o sea, escucho de vitelas, o sea, baquetas de baterías, pero los setlists, primera vez, loco. Sí, y conozco algunas personas. Acá en Guayaquil conozco un amigo que también colecciona setlist. Conocí algunas personas en Colombia. Entonces, ya, pues te das cuenta que sí, o sea, es como raro, extraño, pero también hay otras personas que comparten no sé, esa melomanía de tener lo más que se pueda de tus artistas. Entonces, ya, pues como que dije, es raro, pero ya cada vez me da menos vergüenza decir que colecciono setlist. Oye, no nos vimos en el Stereo Picnic, loco. No sabía que fuiste en el 2023. Yo también fui. Fuiste los 4 días. Yo fui los 4 días y creo que ese Stereo Picnic. A ver, 2023, Para mí fue una de las 2024. mejores. ¿Cuándo estuvo Tame Impala? Estamos hablando Sí, de o sea, ese. eso es lo que te Ya. iba a decir. Creo que Entonces ahí ese, estuvimos. ese Stereo Picnic, creo que fue el culpable por el cual no he vuelto al Stereo Picnic. Ya, porque ese cartel fue tan bueno, fue tan Exacto. tuco, o sea, Sí, loco. sin irme tan lejos. Te hago mi top 10, o sea, tal vez top 10, pero 10 artistas. Ese año vi Tame Impala, vi a Rosalía, vi a The Wallows, vi a Amanda de los Chinos, Alex Ferreira, vi a Fred Again, eh, vi a Billie Eilish, vi a... ¿Cómo se llaman estos manes que fueron por Blink? Era 21 Pilots. 21 Pilots, vi a Cigarettes After Sex, Elsa y Ah, el Mar, Polo y Pan, Jerry Rivera, o sea, fue una locura, Elsa y el Mar, o sea, fue demasiado, Tame Impala, o sea, yo creo que ese. eh, y este man de Parker fue así, porque se había roto la Con, columna y claro, un con las andador, muletas de ley. o sea, fue algo increíble. Vi a Aurora, vi Wu-Tang Clan, a loco. Wu-Tang Clan, Chemical Brothers, o sea, My que Chemical Brothers. era exclusivo. O sea, Ese los maestros sí. tocaron en el Lollapalooza y solo tocaron en Colombia. O sea, Exacto. fue increíble. También estuvo 1975, o sea, fue demasiado. Blondie, Entonces, como Modest Mouse. Blondie, o sea, mientras más lo rebuscamos, más bueno es ese cartel. Entonces, como que el Correcto. año siguiente fue como que Fate, otras cosas más, y dije, bueno, no me llama tanto como para pegarme el viaje, hacer el gasto que requiere irte para ese tipo de festivales. Y este año tampoco estuvo, a pesar de que, bueno, esos 3 años hubieron presencia de artistas ecuatorianos, lo cual es bacán. Claro. Estuvo Lola Boom, estuvo en su momento también Mugre Sur, Da Pound. Yamantina, estuvo Da Pound, La Máquina, ahora va a estar Miel. Pero en lo personal fue como que tan bueno y es como que cada vez que sale el festival digo como que no es el 2023 y como que no me animo y como que iría por la experiencia de pegarme un viaje, de estar ahí, sentarme, no sé, en el césped tal vez a escuchar estas bandas de fondo, pero no sé, fue tan bueno ese cartel y qué bacán y qué coincidencia que también hayas ido y que coincidamos y
Y que sepamos que fue el mejor cartel del Estéreo Picnic de la historia. El más ambicioso, loco. O sea, ya solo faltaban los Strokes y estábamos, loco. Pero, No, no, pleno, pero pero no, o sea, ese fue sí demasiado. fue Me demasiado. acuerdo, hasta incluso para el after, o sea, me acuerdo que vi a Mora, vi a Toquilla, o sea, vi artistas de reggaetón que también dije como que, oye, qué loco que estén aquí. También estuvo Lil Nas, que también estuvo, ay, ¿cómo se llama? La que casi no se presenta porque estaba deprimida y que, Kali Uchis, ya, Kali Uchis Ah, también cantó y fue como que, o sea, qué loco, o sea, Kali Uchis, sí. Lil Nas, o sea, tantos artistas así locotes. Entonces, ya, pues, para los que dicen, oye, ¿pero por qué no vuelves al...? Me encantaría, pero yo sí soy de las personas que soy muy de que no tengo que estar porque sí, o por moda, o por presión social, o porque todos están, o sea, eso ya no va conmigo. Yo estoy en el show que me gusta, a ver las bandas que yo quiero, porque si no, no voy. Entonces, ya, pues todavía no ha habido un festival. Tal vez, no sé, me iré a un Lollapalooza como para vivir la experiencia de ir a Claro. Argentina o ir a Brasil, pero por el cartel como que no me jaló lo suficiente este año. Y un poco hablando del Stereo Picnic, ¿cierto? Yo no sé si tú ya sabías de la existencia del Échele Cabeza, pero yo no. Para mí, el Échele Cabeza era un concepto nuevo. No sé si tú fuiste cliente, pero, pero para los que no saben, el Échele Cabeza es un espacio donde tú llevas la droga que vas a consumir, ellos lo examinan, ven si es algo tóxico y ellos te asesoran para el consumo de drogas. O sea, te dicen, mira, puedes consumir en tal cantidad, puedes consumir, esta droga no está, no te va a hacer mal y todos los detalles de la droga que vas a consumir. Algo que a mí me impactó demasiado porque era como que, ok, o sea, no se puede llevar drogas, pero adentro del concierto te están asesorando. Algo que me pareció bacán, porque es como no dejarte solo en algo que te pueda afectar. Y para mí eso Eh, me voló la cabeza porque era como que, o sea, bien, me gusta que el festival se preocupe por lo que consume la gente, aunque te digan, mira, eso está mal, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Y yo dije, qué bacán que esa parte del festival exista, porque yo no sabía que existía. No sé si tú viste algo que te voló la cabeza o viste algo. A mí fue eso. No sé a ti a cómo mí, fue. o sea, a mí lo que me impactó, bueno, primero es la predisposición de una ciudad entera para el consumo de este tipo de formatos. O sea, de que toda la economía del sector, de la ciudad, del país giraba. Hasta incluso los colombianos decían como que, oye, ¿te acuerdas el FEB 2000 tanto? O sea, como que ya es una tradición, como para nosotros el Quito Fest. El FEB es como que ya algo que anualmente, como que ya nos vemos en el próximo FEB y sabemos que vamos a estar ahí sí, sí o sí, porque vivimos acá y todo lo demás. Eso me gustó mucho, o sea, la cultura de que ese festival era su festival y que tenían algo único y que lo valoraban mucho. Entonces, se vivía el ambiente que ya estabas en Colombia y sentías que, wow, se viene el FEB y todo el mundo emocionado y todo lo demás. Eso fue en primer lugar. Y la logística, desde los buses, desde el merchandising, la comida, todos los policías, la seguridad. El échele cabeza también fue algo que no sé, me chocó mucho pero igual también con el tiempo, o sea, como que investigando un poco también me di cuenta que, bueno, una problemática súper seria de los festivales es precisamente la sobredosis y las personas que consumen excesivamente en estos espacios, entonces legalmente también tienen una obligación de como que tratar de controlar eso y decir, bueno, si alguien se muere de una sobredosis aquí dentro, al menos tenemos una iniciativa que trata de que no suceda, ya que te haga una oportunidad de que te puede salvar la vida, parece mentira, porque vi la cantidad de drogas que se consumían allá de Claro. una manera súper liberal, pero también eso, y también algo que me impactó full fue la cantidad de marcas independientes, o sea, locales que hubieron allá, porque vi desde moda, merchandising, comida, cosas únicas hechas en Colombia, y fue como que, wow. Entonces fue como que fue una conjunción de cosas para decir, oye, esta fue una experiencia única de los artistas, y parece mentira, pero lo que más me chocó y que fue como que dije, ¿qué hijo de puta? Era el timing de los artistas. O sea, por ejemplo, Rosalía tocaba a las 9:30. Ya, decían 9:30. Entonces, antes estaba Aurora, antes estaba Elsa y el Mar, todos estos artistas, y había un reloj
9:30 en punto, sonaba el primer acorde y tocaba ese artista. Y de ahí venía el otro, y o sea, como que había un Claro, timing así espectacular para que todo esto suceda. Entonces también me llamó la atención porque a veces estamos acostumbrados acá como que, ya, bueno, que toquen a la hora que se les dé la gana, todo empieza tarde, nos vamos a las 5 de la mañana y ya, pues, y ves a tu banda favorita a las 4 de la mañana, o sea, no, pero acá es como que, oye, todo era así. Entonces yo salí de Rosalía en el camino para ir a ver, no me acuerdo, creo que era, estaba Bizarrap por el otro lado, pero estaba Drake en medio. Drake también. Ya estaba Drake y fue como que, ahí está Drake y yo avancé, acá está Bizarrap y fue como que, qué locura. Entonces, Sí, hay que, hay que tener mucho, mucho profesionalismo, mucho conocimiento para que esas cosas sucedan, una ciudad que lo respalde, una cultura que lo consuma y autoridades que entiendan que eso es una forma de hacer turismo, de monetizar, de también de generar ingresos, de economía, o sea, y hay una economía girando alrededor de estas cosas. demasiado. Entonces, en lugar de negarla, las autoridades la aprovechan a su favor, la cogen como que, ay, es chévere. Hasta incluso ahora que es en el parque, volvió a la ciudad como tal, es como que, ay, es chévere. O sea, esto hace que más gente se hospede cerca, de que cobremos más parqueos, de que haya más impuestos, de que haya más, no sé, más Airbnb, que haya más consumo de comida. Entonces, ¿por qué negar este tipo de cosas? Entonces, como que me pareció increíble vivir una atmósfera que es lo que idealizamos acá, que algún día suceda, poder vivirlo es como que, chucha, o sea, o te deprime o te motiva que ese tipo de cosas puedan Pase. llegar a suceder acá. Ujú. Y sabes que me di cuenta, no sé si te pasó a ti, pero para ir a esos festivales tienes que tener un buen estado físico, loco. Porque para la gente que no ha ido a un festival, el festival es entrar a las 2 de la tarde el primer día, salir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. El tráfico es enorme, entonces vas a estar llegando a tu casa o donde te hospedes tipo 7 de la mañana, cuando ya el sol está saliendo. Te vas a dormir a las 7 8 de la mañana, te despiertas a las 12 1 de la tarde, no duermes bien. A las 2 nuevamente estás en el festival y sumándole eso tienes que tener en cuenta que tienes que llevar tu ropa a la lavandería, tienes que estar pendiente de las cosas que necesitas en aseo y no son cosas que si tu estado físico no está en buenas condiciones, lo vas a aguantar, porque también es la comida, también es todo lo que se mueve dentro, ¿sabes? No sé cómo lo viste tú en esa parte. Sí, o sea, para mí fue hermoso, pero a la vez es como que digo, chucha, qué duro que fue, o sea, fue Por eso te digo, yo creo que también hay diferentes personas en diferentes niveles que viven este tipo de festivales. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, hay amigos ecuatorianos que fueron y que yo los veía siempre en las lomitas, así sentados, como que haciendo picnic, tomándose unas bielas, escuchando a los artistas dependiendo del escenario. Se ponían súper lejos, no se metían entre la gente, o sea, los veían lejísimos, así chiquitos o en las pantallas. Habían otros, por ejemplo, a mí me pasó tal vez con Tame Impala y con Rosalía, que bueno, fueron el mismo escenario, entonces fue como que Claro, bueno, pero por ejemplo, para Rosalía primero tocaba Elsa y el mar, después tocaba Aurora y después tocaba Rosalía en ese escenario. Entonces ya pues, iba con una amiga que era súper fanática de Rosalía, como que ya bueno, acá, como ya me colitó para ver otras bandas, chévere. Entonces fuimos a ver a Elsa y el mar. Después de Elsa y el mar se fue un poco de gente a Aurora, nos avanzamos un poquito más y cuando se terminó Aurora se fue otro poquito y nos fuimos y terminamos casi en la segunda fila de Rosalía. Ya. Entonces, pero para eso fueron 6 horas. Ya. Entonces fue un set de un artista, el intermedio de que monten el otro, siguiente set del otro artista, el intermedio y de ahí que empiece el otro show. Y era como que, oye, tienes ganas de ir al baño, te las aguantas, te duelen las piernas, te las aguantas. ¿Quieres sentarte? Siéntate, pero te pueden aplastar o no te puedes sentar durante 6 horas. Entonces, todo depende O sea, en lo personal para mí vale la pena. Lo dudaría, tal vez si vuelvo el FEP, tal vez me compraré la entrada VIP como para tener, como que ya no asientos. estar entre... Sí, o sea, como que al menos pelearme mi puesto con 1.000 personas, no con 90.000 más. Pero sí es una cuestión de lo que te decía, hasta incluso yo, por ejemplo, también es sacrificar, no vi los primeros canciones de Kali Uchis porque tocaba Banda Los Chinos, que es una de mis bandas favoritas, tocaba al mismo tiempo, entonces ya, pues fui a Banda Los Chinos, después los vi,
Vi a Drake de lejos, que fue un show asqueroso, horrible, el peor show que he visto. De ahí fue ver otras cosas, el Lodo, 10.000 cosas más. Entonces, si van a ir a este tipo de festivales, hasta incluso yo lo molestaba con personas que son amigas mías y les dije, oye, yo contigo jamás iría al Estéreo Picnic. Porque son esos amigos que, ay, que tengo que ir al baño, Claro, no, es que tengo que comer con cubiertos, o como que no, es que está mojado y que no me voy a sentar en el piso. Y, o sea, si vas a este tipo de festivales, tienes que sentarte en el piso, dormir en el bus, tirarte en el pasillo, hacer colas, para tomarte una botella de agua para un baño, o no ir al baño, o aguantártelas, o rodearte de personas, estar que te empujen, o sea, entonces es una experiencia grande, pero sacando cuentas, por ejemplo, el lugar en el que yo estuve para ver a Rosalía, si hubiera sido un concierto de ella, tal vez me hubiera costado unos $200, claro. ya, pero estaba dentro de mi entrada, lo mismo con Tame Impala, con todos los artistas que pude ver, con Billie Eilish, con todos, entonces todo depende del nivel de fanatismo, de lo que estés dispuesto a aguantar, de tu estado físico, de tu estado psicológico, porque también es como que chuta, ya vale la pena ya, y ya faltan 20 minutos, faltan 30 minutos, y de repente ya veía a Kevin Parker así, como que, ay, toda la luz, y dije, ya, bueno, ya, se me olvidó que me dolía el cuerpo, que, no que tenía sueño, que no había comido, pero, o sea, a la final vale la pena. Entonces, para mí es de qué tan hardcore eres y si no eres tan hardcore y quieres vivir la experiencia, cómprate en VIP y ándate más adelante con tu zona exclusiva. Pero si no, en general es algo heavy, bien heavy. Sí, porque yo me acuerdo que vi a la... más me pasó creo que los fans de Billie Eilish fueron los fans que más emoción vi de todo de todos los artistas, porque fue la primera vez donde sentí que yo estaba hasta atrás y yo sentí que el piso se movió y fue como que, brothers, todo bien con Billie Eilish, estaba acá en el show, pero no se muevan tanto porque como que tienes miedo de que porque era, a la final, no sé si era relleno o piensas mal y como que dices, si el piso se mueve, está denso, ¿no? Porque la distancia o el escenario es demasiado, o sea, el terreno es demasiado grande en diseño. Entonces, como que Billie Eilish fue los fans donde yo vi desde las 4 de la tarde, que tocó Modest Most, hasta el frente. Estaban sentadas durmiendo en en el piso, así como que aguantándose hasta que salga Billie para estar hasta adelante, ¿no? Yo dije, Sí, qué heavy, o sea, sí está dura la situación. Entonces fue como que, qué sí. loco. Sí, y hasta, por ejemplo, en lo personal, o sea, yo creo que me tuve que aguantar hora y media de este show de Morat, de esa banda Morat colombiana que Ah. tocó antes. Ya, y es como que o sea, para mí, si me preguntas qué fue lo más difícil, fue esa hora y media que los manes sacaron fuegos artificiales, sacaron dron, lanzaron serpentina, y fue todo lo que sucedió antes de Billie Eilish. Entonces es como que, chucha, o sea, también son unas cosas que tienes que hacer, o sea, hasta incluso consumir un set completo de un artista que no te gusta para nada, para poder ver y estar más cerca. Lo bueno es que justamente la tarima de Billie Eilish estaba diseñada como pasarela entonces, por ejemplo, para los que estábamos como que adelante al medio, la pudimos ver súper cerca en los laterales cuando ella se acercaba en la Claro, cuando se pasarela. acaba. O los que vimos a Tony One Pilots, fue como que ese man la batería la bajó, el vocalista se Claro. subió en el público, entonces yo lo vi así a 2 metros, así un poco más casi lo toco. Ah, Entonces, estamos como cerca. que sí, es que no, yo fui en ese modo de como que, a Claro. ver, quiero ver tal, tal, tal artista, entonces, estos manes tocan a las 8, entonces a las 6 estoy en los dos shows previos y voy avanzando, 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 hasta que tengo un lugar preferencial. Pero sí, o sea, algo loco, pero a la final una gran, gran experiencia. Qué bacán, loco. Y un poco cambiando de tema, te iba a decir, para ti, ¿cuál ha sido el artista ecuatoriano que más te ha parecido bacán la venta de merch? O sea, que digas, este artista bacán sacó artículos inusuales, la venta no la deja de por lado, porque en Estados Unidos, para la gente que está viendo, no sé si sabía, pero... En Estados Unidos hay muchas bandas que dicen vámonos de gira para vender camisetas, porque realmente es una actividad que ya es muy beneficiosa para muchos proyectos, para sostener el proyecto como tal. Y muchas bandas lo que hacen es llevar a sus instrumentos, pero también llevar una mochila con la venta de merch. Una práctica que en Ecuador con muchos proyectos no se las realiza porque también implica que eso tenga una inversión, muchas veces tenga una inversión que no va a retornar
O que tal vez sí retorne como el caso de Los Estamos Perdidos, que antes de que se empezó a grabar estábamos hablando de que era una banda que vendía muy bien. Pero para ti, ¿cuál ha sido esa banda que digas bien en la venta de merch? O sea, bastante original, muy buenos precios, muy buenos productos y qué bacán que lo siga haciendo así. O sea, por ejemplo, de entrada se me vienen tal vez los proyectos que yo digo como que más icónicos de la época indie de los 2000 acá. O sea, pienso bastante en Da Pound, por ejemplo, que era una banda que vendía mucho. O sea, yo los vi en shows aquí en Cuenca y que la mesa de merch se evaporaba. O sea, los manes ponían un CD o un pin o lo que sea, se iba rapidísimo. Sacaron bastantes digipacks en este formato de CD. El arte también lo hacía Mauricio Samaniego. Ahí atrás está el Verano en Coma, que lo diseñó el hermano del Mauro. Y era como que era un producto completo, estético, una sonoridad muy bien lograda, un show en vivo. Entonces, como que tener algo de ellos. La merchandising que sacaron es increíble. Hasta hace poco sacaron, hace un par de años o un año o algo, sacaron su propio café con una Ah, eso no cafetería sabía. acá bueno, tenía acá en Guayaquil y esa cafetería vendía su merch. Ahí yo les compré, me acuerdo, el Pistolas de Balín, les compré pósters, los que ven acá, de sus últimos álbums, ahí está el Peón, también algunas cosas más, camisetas y también otra tal vez, la máquina Camaleón, que, o sea, como su nombre, o sea, han sido camaleónicos, han sacado merch, por ejemplo, los primeros discos, esa camiseta de Roja, que era como una beisbolera con, o sea, se volvió algo icónico. También de Lola Boom, el Tristes Trópicos, que lograron hacer una edición en vinilo gracias a V-Vinyl. Un saludo también para Andrés Llanes, que es el propietario de V-Vinyl, y que logró hacer esa edición en vinilo con un verde radioactivo, como le decía el Pedro Bonfín, con un inserto exclusivo de los textos de Pedro Bonfín, porque bueno, él fue compañero mío en la Escuela de Literatura, entonces Ah, mucho de lo que, ajá, entonces mucho de lo que tiene que ver con lo que él hacía es por su formación también académica, o sea, venía de una escuela, que yo digo una escuela francesada, porque la Universidad de las Artes es una escuela francesada, entonces es como que también viene de ahí, de como que tener ese toque poético de lo que uno, el bagaje y obviamente el talento que tiene el Pedro para hacer lo que hace con su estilo y la forma que lo que hace. Entonces ese inserto habla mucho porque ese disco, él estaba en Guayaquil, por eso se llama Tristes Trópicos, por eso habla de los tigres, del calor, de muchas cosas, porque él vivía aquí, yo vivo en el centro, él vivía aquí unas 4 cuadras, éramos vecinos, entonces fue una forma de como que hablar del espacio, los videos del Tristes Trópicos los dirigió Leo Espinosa, vocalista de, de Teléfono. Entonces hay una época que muchos artistas de la sierra venían acá a la ciudad porque se hizo un foco. Entonces todos se juntaban, también la merch de Teléfono, que han sacado CD, sacaron vinilo, sacaron pines, de esta canción que se llama Collage, fue hecha por frames, por fotos, así como que entonces, el Leo, tú comprabas el CD y él te vendía un frame, te imprimía un frame. Entonces, es como que te llegaba y tenía como 3000 frames. Entonces, mira, tú eres el frame número tal, tal, tal. Entonces, como que, wow, o sea, tenías una parte de su video. Entonces, yo creo que estos artistas han logrado, o sea, a veces no se trata del producto, sino poder mantenerse vigente para que ese producto tenga un impacto y hasta incluso bandas como te mencionaba, como Lola Bunny y La Máquina, hasta esta colección de La Piel de Bow, tuvieron sus sesiones, su versión de la camiseta. Entonces, siento que, no sé, han logrado adaptarse a los años, al tiempo. Y como te digo, yo estoy luchando hace 2 años con Pedro para sacar el muchachito roto en cassette. Entonces es como que, ya, pues el man está tan metido viajando y casi no usa el celular y otras cosas, pero sí claro, te aseguro que si yo saco 50 copias del se muchachito acabaría. roto, o sea, la lanzo en preventa, me escriben 250 personas, ya, y me queda corto el tiraje. Tendría que vender cada cassette en $50 para que, no sé, de alguna manera poder mantenerlos y que todos tengan ese acceso, pero para mí esos son como que los artistas y en parte el teléfono porque también logró ese vinilo que te mostré hace un rato, el Omega, que fue con Pimpen Studios, que es un sello cuencano slash Estados Unidos porque uno de ellos vive en Estados Unidos, pero también poder sacar un vinilo hecho acá, como te dije, como el Tristes Trópicos, que también fue hecho acá, el Mauro Samaniego Simona también sacó su vinilo, Cancán, Guanaco, Santa Muerte.
Son artistas que han tenido este formato vinilo que es algo súper difícil de conseguir. Hay que tener mucho inversión económica y también un público que te soporte como para poder venderlo. Entonces, siento que son esos artistas que tienen siempre esa intención y que aprovechan, que tienen esa fanbase para decir, oye, creo que tengo el mercado para poder vender esto y tengo que tener siempre algo presente. Entonces, creo que son los artistas que siempre que me preguntan, digo como que bueno, y de ahí otra serie de artistas como, no te digo, como Los Estamos Perdidos que han sacado gorras, también paulatinamente sacó unas camisetas oversize Sí, increíbles. Miel es una de mis camisetas favoritas porque sacaron unas camisetas oversize tejido y con mangas de 4 cuartos, que por lo general tenemos 3 cuartos y 4 cuartos es como que te cubre hasta el codo. Entonces son similares al outfit que ellos utilizan cuando tocan, que por lo general se visten de negro con outfits porque son como los actores que cuando te subes a la tarima tienes que estar de negro para que no destaques solo se vean tus gestos, tus manos, pero no se vea el resto del cuerpo. Entonces, siento que se han hecho cosas bacanes que les hemos podido ver y que me da mucho gusto que, no sé, para mí la experiencia es completa. Si voy a un show y aparte me vendes un cassette, me vendes un CD o una camiseta, es como que realmente viví el show. Entonces, espero que, no sé, bandas como los Flicks, no sé, Alcaloides, que bueno, también sacaron merch cuando vinieron en su última gira. sí. Entonces, que saquen, que se animen y que cada vez hay más marcas, no te digo, está COVID Records que yo llevo a cabo, está Bow, está Pink Pain en Cuenca, hay diferentes lugares que tal vez tocando las puertas y con una buena capacidad de negociación y de inversión, creo que se pueden lograr cosas bacanes, hasta incluso, como te enseñaba, o sea, este de aquí es el cassette del Mauro Samaniego, ya, el cassette es hecho y grabado por un sello de música grindcore underground que que hace ediciones de thrash metal, de speed metal, de rock satánico, algo super under, porque Claro. ellos son los que hacen esto. Entonces este cassette, de ahí los insertos y el sticker es hecho por una marca que se llama Mono Stickers, de acá de Guayaquil, que es súper famosa por hacer pósters, stickers en general y todo eso se tiene que conjugar para que salga una edición. Entonces, es de tener hoy en día en la mano un cassette, un CD, una gorra, una camiseta es de verdad una pieza única, entonces como que hay que darle bastante valor y las que lo siguen haciendo, mis respetos. Entonces, creo que por ahí va como que tal vez los proyectos que me agradan más porque también sacan merch. Oye, ¿sabes que hace poco vi un clip de un músico en México que se llama Marino? Este brother decía que daba conferencias a los artistas independientes de cómo ser un artista independiente, o él da clases de cómo vivir de la música, ¿no? Y él dijo algo muy interesante que es que, si bien es cierto, Spotify no te permite generar mucha ganancia, pero te permite conocer cuántas personas te escuchan y por ende cuántas personas te pueden comprar un disco. Entonces, por una parte había alguien que decía que Spotify no paga, pero por otra parte el man decía, sí, Spotify no paga, pero si te escuchan 300 personas, hay 50 personas que te pueden comprar un CD. No sé cuál para ti, porque tú tienes ya la experiencia de no solo comprar, sino hacer cassettes o tal vez CDs. ¿Cuál para ti es el artículo que más crees que un artista pueda vender o invertirle para no perder una inversión inicial, ¿no? Porque es muy usual que saquen camisetas, pero hay otros artículos que tal vez tú en tu experiencia has visto que ese artículo es donde más le deben poner el foco, ¿no? ¿Cuál es ese artículo para ti? O sea, por ejemplo, yo como consumidor, supongamos, yo voy a un concierto. Por ejemplo, toca el Lollapalooza en Guayaquil, cuesta $25 la entrada. A esos $25 de la entrada le tengo que sumar, no sé, tal vez $10 de 5 y 5 de vuelta del taxi. Ahí ya voy gastando $35. De ahí me quiero tomar un par de bielas. Como siempre venden caras las bielas en 5 latas, me Claro. tomo, no sé, unas 4. Son 20 latas más. Estamos hablando 45, $55 en mi salida a un concierto de música independiente. Entonces voy a una mesa de merch. Tal vez, bueno, yo trabajo en una oficina, como, no sé, tengo un sueldo, tengo una quincena, tengo un fin de mes, tengo un aguinaldo, todo eso. Digo, bueno, o sea, si algo me cuesta 40, $50, lo podría estar comprando pensando en que, bueno, la siguiente quincena, o no sé, no como esa semana y ya la otra quincena ya me repongo.
pero en la tienda de merch yo considero que es necesario tener artículos que tú puedas vender y ganar por volumen, como artículos que sean exclusivos y que tengan un mayor valor. En este caso, por ejemplo, como te decía, aquí tenía la libretita de Lola Boom. Entonces, esta libretita de Lola Boom a mí me costó, creo que $6, ¿ya? Y de ahí tenían una más chiquita que costaba 3. Entonces yo dije, bacán. Y de ahí tenían stickers que costaban $1. Entonces, y aparte tenían las camisetas. Bueno, ahora también tienen ya la venta de la piel, que cuesta como $40 o $45. Y obviamente eso se divide entre la marca y todo lo demás, Claro, pero tienen su porcentaje. Pero yo siempre soy un fiel creyente que tienes que tener papelería. O sea, el póster, la postal, las cartas, lo que sea, stickers, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, si hay 100 personas y, no sé, tienes una camiseta que cuesta 40, el póster que cuesta 5, chuta, tal vez vendo más pósters, vendo más stickers y gano por volumen. Y si viene un rocolita, dice, bueno, ya, bueno, acabo de cobrar mi quincena, qué chévere, ya, cuesta 30, me lo llevo, pero no todo el mundo tiene como que esa opción. Yo también no la tuve cuando no trabajaba, era como que nunca me compraba nada porque ya pues, no tenía plata, pero ahora que ya soy un asalariado, un oficinista, es como que ya chévere. O sea, digo, bueno, como se dice vulgarmente, o sea, ¿para qué trabajo? O sea, como para poder tener y financiar mis cosas. Y siempre recomiendo eso. Entonces, por eso yo ahorita voy a sacar el cassette en exclusiva. Como te comentaba anteriormente, va a salir el cassette del elegido del Mauro Samaniego pronto para el Record Store Day, que es el 12 de abril. La preventa sale creo que el 2 o el 3 de abril para la gente que lo quiera comprar. Van a salir muy pocas unidades, e incluso está en España, entonces claro. le tendré que transferir su parte, ya no le podré hacer llegar las copias físicas. Pero aparte de eso, le pedí, ya chévere, quiero hacerte el cassette, pero también necesito tus fotos para hacer collage, para hacer postales, para hacer pósters. ¿Por qué no hacer camisetas serigrafiadas que son más económicas? Cosas así que yo pueda hacer por volumen. Entonces yo puedo hacer afiches, mandar a hacer 50 afiches y por volumen me sale más económico y los puedo vender. Por ejemplo, aquí tengo algunos afiches del Mauro de sus giras, entonces costaban $5. Entonces yo dije, bueno, vendía el Simona que costaba 30, vendía los stickers de Simona que costaban 2, otros que costaban 1, entonces tenías como para todos los bolsillos. Entonces, como sea, Claro. vendías algo. Entonces yo siempre impulso a la gente que haga papelería, que pósteres, afiches, que hay muchos ilustradores, mucha gente que manufactura cosas increíbles. Hasta incluso uno de mi merch favorita que compro es de Pánico, del Sebas allá en Quito, y es como que saca cosas chéveres, diseñadas por él, cosas únicas, chéverísimos pines, de todo un poco. Entonces creo que si piensas monetizar esto, tienes que pensar en todos los bolsillos, para que tengas, como sea, que alguien se lleve, o sea, hasta incluso en cuestiones de marketing es customer experience, es como que, o sea, ya, pues tienes un cliente, tiene que de otra manera tener ¿cuál es tu cliente? Es toda la persona que entra en contacto con tu marca. Entonces, ¿cómo se lleva algo? Un sticker. Ese sticker lo puede pegar, lo puede guardar, puede generar una conversación, puede tener un QR para que escuche su Spotify. O sea, hay muchas herramientas. Entonces, siempre mi consejo es, saca merch. Si tienes una copiadora, saca en blanco y negro, en papel bond y véndelo de 50 centavos. Pero si tienes la accesibilidad, manda a imprimir o contáctate con un artista local. Una que motivas la economía al también pagarle una parte de ese artista y te llevas una pieza de calidad. Y hasta incluso yo como artista novel se podría decir que estoy retomando tocar en banda y voy a sacar otra banda aparte de la FAM donde toco. Dije, chuta, a ver, soy artista nuevo, nadie me conoce. Entonces dije, bueno, le dije a todos los de la banda, a ver, todos tenemos que meter plata porque quiero que hagamos un video chévere, que tengamos camisetas bacanes, yo puedo hacer el cassette, entonces hagamos merch. Ya, si no nos conozcan, pero hagámosla. O sea, tengamos algo que ofrecer aparte de nuestra música en los shows. Entonces, yo siempre invito a eso, que busquen, siempre hay un artista que tiene, por ejemplo, hasta incluso, creo que voy a tal vez reformular la respuesta de que tú me dijiste que es lo más raro que tengo en mi colección. Me acabo de dar cuenta que aquí en mi mesa aquí tengo, esta es una bolsita de té que Bolsita tiene, de té. tiene una impresión en negativo del Mauro Samaniego que me hizo un amigo de Quito que vive acá en Guayaquil, que tiene un estudio de revelado. Entonces aquí tiene, hasta incluso las letras, aquí dice,
Mauro Samaniego. Entonces como que dije, mira, tengo una bolsita de té del Mauro. Entonces, ¿quién quita que donde tú vivas, donde te encuentres, si eres artista independiente, hay alguien que haga, no sé, café y le pueda poner tu sello a su café? Ya, alguien que tenga un bus y tú puedas poner tu canción en su bus. Que tenga, no sé, que venda verdes y que a su caja de verde le ponga el nombre de tu banda. Entonces, es un llamado también a la curiosidad, a la curiosidad. O sea, si eres artista también, métete, trata de que tu marca, porque al final es una marca, si es que lo quieres monetizar, Claro. entonces es de una u otra manera de... Hasta incluso me acuerdo de Tame Impala, que su inicio del show, ¿te acuerdas? Que era, no, miren, tómense este líquido, que no sé cuánto, o sea, tiene una narrativa, todo detrás. Entonces, si a mí me hubieran venido una chica a venderme una botella transparente, sin etiquetas de color, mira, esto es agua con pintura, me hubiera dicho, mira, estos merch de Tame Impala, yo me lo hubiera comprado. Ya. Entonces, también tiene que ver con el poder de convencimiento de lo que te gusta. Entonces, siempre invito a las bandas que sean curiosas y que vean a su alrededor. Siempre hay un artista visual, siempre hay una persona que hace cosas, que hace grafía, que hace foto analógica, que hace de todo. Entonces, hay que tener de todo. Entonces, denle al público la opción no solamente de escuchar su música, sino de tener una parte de ustedes a través de una pieza de merchandising, sea cara, medianamente cara o súper económica. Porque sabes que también en ese sentido yo he visto y bueno, también el tema de todas las transiciones de bandas que conozco sirve como publicidad mediática, porque en el sentido de la merch que yo hice con la marca de ropa que tengo, por ejemplo, siempre genera curiosidad en el sentido de dónde compraste esa, por ejemplo, de la bolsa de té se me hace muy curioso, porque yo no he escuchado y ni sé que le estaban vendiendo, pero por ejemplo, yo vi y alguien de tu banda tenía una camiseta que yo vendí a través de mi marca, que fue la de Daniel Johnston de Hi, How Are You. Tenía una camiseta negra. No sé si tú la viste porque estaban ensayando en la misma sala de ensayo. Entonces, tal vez Ujú. eso dices, ¿dónde compraste esa camiseta? Y te direcciona con mi página, ¿no? Entonces, como que ese tipo de detalles, como que dónde compraste esa camiseta o dónde, o familiarizarte con el logo también, le permite al artista como que generar esa publicidad que llega a más personas y de boca en boca y le permite como que llegar su marca más lejos, ¿no? Y ya tal vez no conoce tu música, pero conoce tu logotipo y es como que ya llegas a más gente, ¿no? Y eso es un efecto bacán lo de la merch. Y para ir finalizando, te iba a hacer dos preguntas importantes, loco. La primera era, si tú tuvieras que escoger a un representante de la música actual en Ecuador, ¿cuál sería? Porque en el caso que yo he escuchado, o sea, como que de boca en boca afuera, ¿no? Entre fuera de shows, como que entre gente. Y yo he preguntado, he hecho esta pregunta y me dicen, algunos me dicen el Mauro, la verdad, el Mauro Samaniego, como que el Mauro Samaniego es actualmente el mejor músico de Ecuador. Para ti, ¿cuál sería si tuvieras que escoger un representante de la música ecuatoriana actual, cuál sería para ti? O sea, yo creo que actualmente de la música ecuatoriana, tal vez, creo que sí coincidiría con el Mauro. Tal vez porque, no sé, creo que tiene misticismo, que es lo que a veces creo que no hay. O sea, hasta incluso, no sé, si una persona que escucha esto ha escuchado de Mars Volta o proyectos así que hablan bastante sobre eso, sobre como el misticismo del artista, lo que hay detrás. También es eso, o sea, lo que te genera que no todo sea tan diluido o tan, sino que también, por ejemplo, acaba de sacar ese disco El Elegido y yo tuve que joderle la vida porque voy a sacar una entrevista con el man y era como que, loco, ¿qué es El Elegido? El man me dice, no sé, loco, o sea, es esto y es algo que fui encontrando en el camino. Mi productor me dijo, oye, chévere, eres un man que hace folk del hijo de puta, pero tal vez deberías salir de tu zona de confort. Para todas esas personas que escucharon El Elegido y dicen como que, oye, esto suena diferente, o suena raro, o suena muy rockero, es como que hay un ejercicio de composición detrás, cosas así. Pero sobre todo que siento que la carrera del man, no sé, desde Tripulación de Osos, el man en Dapón, su paso por músico de sesión con muchos artistas locales, dentro y fuera del país, pero sobre todo, como te digo, ese misticismo y esa sonoridad que tú dices, oye, esto suena a este man, suena al Mauro.
Entonces, yo tengo como que tal vez estandartes de la música ecuatoriana, como tal vez como el teléfono. También me gusta mucho lo que hace La Madre Tirana. También lo que pasa en Cuenca es vacancísimo. En Guayaquil hay muchos artistas como incluso la misma La Fam, que te digo que es una banda que, si bien yo toco con ellos, soy súper fan y entré por ser fan de los manes. Siento que hay mucho talento, pero también otro artista que tal vez hay una disputa, tal vez entre el Mauro, como que uno consolidado, otro artista que yo diría que hay que ponerle mucho ojo y que tal vez podría llevarnos, es este man que se llama Moyo Mist, se llama Felipe Maldonado, él vive en España también. eh, Él justamente participó en la grabación del Simona, tuvo su carrera como solista acá en Ecuador, tenía una banda con el Martín Flies, estaba el Fer Procel, estaba el Mauro, o sea, tenía una bandota. Y bueno, tiene dos discazos, uno que se llama Limbo, que sacó en español, su disco debut que se llama Midnight Lab, que lo sacó en el 2020 en pandemia, y ahora va a sacar uno que se llama Mr. Blue, que va a salir justamente este año. Y es un man que estudió creo que en Berkeley, tiene super feeling, tiene un concepto estético vacancísimo. Entonces, tal vez si el Mauro por el feeling de una persona que ha seguido su carrera durante muchos años, pero si veo algún artista que yo digo, wow, o sea, como que qué increíble lo que hace este man, qué proyección que tiene, qué sonoridad que tiene, sería el Moyo Mist, el mi pana. No nos conocemos personalmente, pero nos escribimos por WhatsApp, nos mandamos mensajitos, corazoncitos por redes, como que, oye, te admiro, el man, oye, gracias, Jimmy, espero verte pronto, o sea, siempre soy súper fan del man. Entonces, si tuvieran que escoger por trayectoria el Mauro, pero por lo que se viene en contemporáneo, como que actualidad, sería el Felipe Maldonado, el Moyo Mist, que está ahorita radicado en España. Ah, ¿sabes? No sabía que había otro músico que estudió en Berkeley, porque los que estudiaron en Berkeley de Ecuador son contados. Está el Ujú, SAC de Trébol, sé que estuvo Daniel Betancourt. Ese dato no lo he investigado, sino me dijo un productor alguna vez que fui en su estudio, me dijo que el man, y ya ahorita el músico que me dices. Son contados los ecuatorianos que... Ah, no, 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 no. El Raúl, ¿cómo se llama? Molina. El Raúl Molina, él no estudió en Berkeley, Ujú, pero estuvo en una escuela igual que solo hubo un ecuatoriano, hasta donde sabía. ujú. Pero qué bacán que haya más músicos que hayan pisado esas tierras. Y luego para finalizar, un poco, porque esta charla fue bastante bacán. La verdad, eres un man bastante clavado con todo este aspecto y siento que con todas las experiencias que has tenido en conciertos, en medios, con músicos, haciendo música, compartiendo con gente que ama lo que hace, ese tipo de cosas siento que es muy bacán ver en alguien, ¿no? Y siento que es como una pieza clave para que esta parte de la música se siga desarrollando, ¿no? O sea, ver todas las partes que engloban a un proyecto musical importante, la gente que hace merch, la gente que se dedica al audio, la gente que se dedica a medios, toda esa parte como verla y darle la importancia que se merece. Y es bacán, bacán haberte tenido en este espacio, loco. La verdad es que te admiro full, admiro más Gracias. ahora después de haber tenido esta charla. Eh, para finalizar, te iba a preguntar, ¿tú qué le dirías a esa persona que tal vez ya está en sus 30 o tal vez pasando esa edad o tal vez está en sus 20 pero que no se anima a dar el paso en hacer lo que les gusta? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene un sueño estancado, ¿no? O sea, yo tal vez sonará muy hippie, muy, muy huartes de mi parte, pero yo sí siento que a veces la edad es como que, realmente es como que una construcción social, en el sentido de que a veces piensas que una edad puede ser una limitante para hacer algo, para no hacer algo, para que sientas que tu tiempo ha pasado, o como que, no sé, eres muy joven para algo o eres muy viejo para algo. Entonces eso en primer lugar hay que sacarse ese chip. Yo encuentro mucha amistad, o sea, en este medio tengo, no sé, tal vez amigos que puedo llamar amigos que son chicos de 20 años, de 21 años. Te hablo desde los Roseros, desde los Vieras, desde chicos muy jóvenes y talentosos, el mismo Derian Diorian, la Neoma, chicos jóvenes que tienen un gran talento y que tienen una misión o como que un proyecto con un enfoque. De ahí a personas ya mayores que tienen bastante recorrido, desde no sé, la gente que toca en guardarraya,
la gente que toca ya proyectos ya de mayor trayectoria. Entonces, para mí eso no es, un día estoy con los chicos de 20 años en un backstage o tomando unas bielas o conversando o viéndoles un ensayo y la pasamos vacancísimo, y después estoy tomándome un café con, no sé, con algún man mayor de otra banda y se siente igual de bacán. Entonces eso en primer lugar de que no te define de ninguna manera ni tu espacio geográfico, ni tu religión, ni tu, o sea, hay muchas limitantes, pero la peor limitante eres tú mismo, o sea, de los límites que tú te pones. Y de ahí siempre digo que hay una, o sea, es una cuestión de filosofía personal, de tus hábitos de consumo, de tus hábitos de ocio creativo, de tus hábitos de consumo cultural, de tus hábitos de recreación, de lúdicos. Entonces, creo que eso es vital. Hasta incluso personas como yo tengo 32 años y recién hace casi dos me animé a, o sea, a trabajar en una empresa. O sea, que es todo lo contrario a lo que siempre dije, nunca voy a estar, siempre fui freelancer y todo. Entonces dije, bueno, o sea, tal vez necesito financiar muchas cosas, ¿cómo lo hago? Ya, bueno, cogí un trabajo, me ha ido súper bien, es lo que me permite financiar muchos mis viajes, mis equipos, las cosas que hago, la página web, los hostings, todas las cosas que utilizo, mis equipos, este micro, estos audífonos, esta interfaz, o sea, todo ha sido producto de ese trabajo. Y también es la oportunidad siempre se puede uno lanzar al vacío. Por eso retomando también lo del Mauro, o sea, hablábamos sobre su disco, El Elegido, es como que, bueno, es un man que se lanza al vacío y el álbum del man era eso, o sea, como que, bueno, esto es lo que pasa cuando no lo piensas tanto, ¿ya? Entonces yo siento que yo soy una persona así descomplicada, que no planea mucho, que no tiene mucha, como que todo escrito, soy un poco desordenado, pero siempre abierto a las posibilidades. Entonces yo soy un man sí a todo. Los invito a que vean la película Yes Man, protagonizada por Jim Carrey, que un man que es súper negativo, cerrado, oficinista, más de 30 años, su vida se va al declive, su novia lo dejó, se va a casar con otro man y de repente aprende a decirle que sí a la vida, así las cosas. Entonces, siempre las personas que me conocen, oh, este man es acolitador, este man sí a todo. Y sí, hay que decirle sí a todo si eso es una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, y tal vez a lo que le debes decir que no es a todas esas cosas que te mantienen infeliz, que te mantienen triste, que te mantienen limitado, que te mantienen contenido. Entonces, siempre invito a las personas que, no importa cuántos años tengas, no sé, escucha una banda local, anda a un concierto, ándate de viaje, ten una perspectiva de tu espacio, porque cuando viajas te das cuenta del espacio en el que vives y que no es a veces lo que te cuentan, y tienes una perspectiva de tu vida, de tu hábito de consumo, de tu comida, de tu transportación, de tus amigos, de tu familia, de todo. Entonces, trata de buscar siempre una perspectiva de la vida en base a lo que hay a tu alrededor. No creas todo lo que te digan. Investígalo, sé curioso, entérate por tus propios medios, busca otras versiones y sobre todo, disfrútalo. O sea, todo lo que hagas, yo llegué ya, no sé si es por los 30, ya estoy como que ya llegando a los 35, ya en pocos años a los 40, pero yo tengo mi filosofía de que yo no hago nada que no me motive, que no me llene y que no sienta que dedicándole tiempo me hace mejor o aporto algo. O sea, entonces, no hago nada. Me llaman, oye, un concierto, no me gusta la banda, no voy. Si es una chupa en la que, no sé, va a estar personas que no conozco, que no me caen bien o como que siento que, no sé, solo para ir a drogarse, digo, no, no voy. Entonces, oye, una entrevista con un artista internacional, ¿qué tal cosa? No sé, no lo tripeo, gracias, pero de pronto no, porque no me nace. Lo mismo con mi trabajo, me hice una promesa, nunca más en mi vida volver a trabajar en agencias de publicidad, que es como que la esclavitud moderna. Si alguien trabaja o si tú trabajas o cualquier persona tiene una relación de trabajo con agencias de publicidad, son el mal. O sea, creen que Novoa no, es las agencias de publicidad porque las agencias de publicidad son las que hacen ganar a personas como Novoa y otras personas más. Esas personas creativas y todo eso, esas son las personas que destruyen cosas, pero también precarizan y esclavizan a muchas personas. Pero para mí fue eso. Entonces, siento que siempre hay la oportunidad y como le dije al inicio de este podcast, la música siempre te va a decir que sí. Nunca te va a cerrar las puertas.
Puedes coger una guitarra, escuchar un disco, ir a un concierto, ir a un show, conocer personas increíbles, desconocidos que se pueden volver tus mejores amigos o tus pares, que también es algo bacán sentirte que no estás solo. Entonces, para mí es importante y sobre todo sacarse el chip de que vivir en este país es una limitante para que tus cosas, tus proyectos o tus ambiciones no se cumplan. O sea, siento que es todo lo contrario, es el ecuatoriano cuando logra algo es como que lo logra por dos, porque es una lucha constante, pero siempre mente abierta, darse la oportunidad, vivir, disfrutar el proceso y yo yo no siento que cometo errores, sino que siento que me topo con oportunidades de mejora. O sea, como que, chucha, esto no salió bien. Y no es como que, verga, no lo logré, sino como que, bueno, de pronto no lo estoy haciendo bien o no lo tengo que hacer. Y también ser proactivo, positivo, porque hoy en día, yo te digo, yo vengo de la escuela punk y antes el punk era ser enojado, ser cabreado, escupirte en la cara. Y ahora no. Ahora ser punk es saludar, es ayudar al prójimo, es ponerle un platito de comida a un perrito que ves en la calle, ayudar a la persona a subir al bus, dar la mano, saludar, buenos días, buenas tardes. Eso es ser punk en el país hoy en día. Entonces, seamos punk, seamos anarquistas, llevemos en la contra de las cosas que están sucediendo, porque si no, nadie más lo va a hacer. Entonces, para mí eso es como que lo que siempre trato de como que compartir como Jimmy y como Rocolita, que es como este alter ego comunicador, de que consuman local. Y no hablo del consumo de comprar, sino de viaja. Y si te vas a Argentina, ándate al mercado, consume en el mercado o una prenda local, o un artista local, o una galería local, o una cafetería local. Eso también es una forma de conocer la realidad del mundo en el que vivimos, no solamente Starbucks o no sé, una marca grande que sea chévere. Entonces, para mí es eso y qué chévere poder compartirlo con ustedes. Gracias por la invitación. Es raro todavía como que estar del otro lado, no sé, como que, no sé, todavía no, como que no concibo esta idea, como que incluso me pasa full cuando entrevisto a muchos artistas que yo considero bacanos. Me dicen, oye, esta es mi primera entrevista. Ya, y yo, ¿qué? O sea, como que me pasa full. Y a veces siento que cada vez que alguien me entrevista o me pregunta cosas, es como que siento que es como la primera vez que lo comparto. No me pasa muy seguido, así que de verdad, gracias por tenerme en el radar, por apreciar lo que hago. Y a la final los invito que consuman lo que es el Sampler. El Sampler también es una plataforma colaborativa, así que desde el mes de mayo vamos a abrir el blog, los demás podcasts, así que el Substack para las personas que se suscriban. Entonces, si quieres ser parte del Sampler, bienvenido, escríbeme, mándame un mensaje, mándame un correo, porque de eso se trata, de que hagamos un proyecto colaborativo y que existan más espacios como Sociedad Podcast, lo que hace Radio Cocoa, lo que hace el Julián, lo que hace la Mitch. eh, Ese es creo que otro tema que en algún momento hay que hablar. Yo lo tengo muy en mente de que por qué los medios no hablamos de otros medios, por qué no somos más como que, oye, ¿por qué no hablo de Sociedad Podcast? ¿Por qué no hablo de la Mitch? ¿Por qué es decir una mala palabra que es una competencia o como que, ay, no lo vean a él porque véanme mejor a mí? No, o sea, Es verdad, no, eso sí. no, o sea, ese tema creo que lo voy a tratar de hincar mucho este año para que nosotros reconozcamos el trabajo de nuestros pares, de nuestros colegas, de nuestros amigos, de nuestros cercanos, porque esa es la única forma. O sea, algo que no se comunica no existe, y lo que hace Radio Cocoa, lo que hace Plan Arteria, lo que hizo Indie Criollo, lo que hace la Metro, lo que hace el Kevo Hidalgo, lo que hace muchas personas que están detrás de que esto se visibilice, es lo que lo va a mantener. Entonces, es un ecosistema. Si no hay todo lo que se necesita, no vamos a seguir progresando. Entonces, consuman local y atrévanse. O sea, sean punks.